Hola a todos, en esta oportunidad les voy a contar un poco sobre la gerencia, el qué es, qué representa, cuál es su origen, su historia y el por qué es tan importante para la humanidad. Pero antes de poder entrar en este tema hay que entender un poco sobre su definición básica. La gerencia representa un conjunto de personas calificadas, profesionales, con las habilidades para poder dirigir y gestionar los asuntos de una empresa. Entonces también podemos considerarlo como el enfoque profesional o la labor que lleva a cabo un gerente que se va a encargar de gestionar una empresa o una institución. Dicho esto, hay que tomar en consideración que existen tres tipos de gerencias. Número 1, la gerencia patrimonial. La gerencia patrimonial se refiere a nada menos que aquella donde la mayor jerarquía se da a mayor propiedad de empresa. Por lo tanto, mientras más dinero, más inversión tengas puesta en la empresa, mayor es tu posición en la misma. La número 2, como su mismo nombre lo dice, es la jerarquía política. Por lo tanto, está hecho por la afiliación y las lealtades políticas o diplomáticas. La número 3, por supuesto, la gerencia por objetivos. Esta es una de las más utilizadas en lo que vienen siendo las empresas, instituciones y organizaciones. ¿Por qué? Porque las empresas requieren alcanzar una meta y tú para alcanzar una meta debes seguir una serie de pasos y estos pasos vienen siendo las tareas a cumplir vistas como objetivos. Entonces hay que tomar en consideración que se supondría que la gerencia es aquella responsable del éxito o el fracaso de un negocio. Digo esto porque más adelante les voy a contar algo muy interesante al respecto. Entonces, la gerencia debe aportar su liderazgo, su coordinación y capacidad de conducción. El gerente o la persona que va a ejecutar la gerencia debe cumplir con 4 funciones. La número 1, planear primero, es decir, tener una idea de qué va a llevar a cabo. Luego de que planeó, viene la número 2, la organización. Porque es luego de planear tenemos que organizar para estructurar paso a paso el qué va a ser, el cómo se va a hacer y por qué. Y por supuesto el dónde. Luego está la dirección. La dirección es nada menos que dirigir o gestionar el que se esté llevando a cabo de forma correcta, organizada y que cada quien esté cumpliendo con lo que le toca. Es decir, primero distribuyes los cargos y luego, unificado con la cuarta etapa que es control, vas a gestionar los resultados y los procesos que se llevaron a cabo previamente. Hay que tomar en consideración que se requiere tener estrategias y por lo tanto ser estrategas o contar con un equipo de estrategas, conocer los objetivos, las metas y no confundirlas con la misión y la visión de la empresa o la organización. También hay que considerar las fortalezas internas y las oportunidades externas. Por otro lado, también contar con los métodos o las ideas de contingencia, los planes del qué hacer si hay algo negativo, no solamente pensar en lo positivo, y es aquí donde debemos considerar las debilidades internas y las amenazas externas, siempre tomando en consideración las políticas y los principios que lleva a cabo la institución. Es aquí donde entra la famosa matriz DOFA. Las fortalezas, las debilidades, oportunidades y amenazas se unifican en una con la finalidad de lograr un equilibrio, una armonía y sacar provecho de lo negativo viéndolo como algo positivo. Nos enfocamos en el término etimológico de la palabra gerencia, es decir, de lo que compone la palabra en sí. Podemos ver que abarca muchos aspectos de la vida de las empresas y de los seres humanos en sí. Esta palabra proviene del latín gerere, quiere decir administrar. Por lo mismo es que está tan vinculado con la administración de las empresas en sí. Pero esta palabra no solamente significa administrar, también puede ser llevar, entregar, gestionar o en la antigüedad venía siendo representado como gerenciar una acción, cumplir un mandato de tu dueño o amo en el caso de los esclavos. Y ahora viniendo a la parte más hermosa y más interesante, la historia. Nos vamos a Sumeria. Es la parte sur de Mesopotamia, considerada la cuna de la civilización humana. Sumeria era un ejemplo de distribución y un ejemplo de los comienzos de la organización.
porque este estaba entre las planicies aluviales de los ríos Éufrates y Tigris, cerca de Egipto, el cual también es un gran ejemplo de la gerencia. ¿Qué pasaba? Estamos hablando de 4 milenios antes de Cristo. Y lo muy interesante es que ya estaba dividido en estados independientes conformados por ciudades. Estos eran gestionados o gobernados por patrici o enji, que venían siendo personajes religiosos o sacerdotes. Y por supuesto en algunas ocasiones los liugal, que eran los reyes. Como les dije anteriormente, los patrici eran sacerdotes supremos y por lo tanto también jefes militares. En la antigüedad no se separaba religión con fuerza. Ellos controlaban la construcción de los diques, gestionaban los canales de riego, los templos y los silos, las ganancias lucrativas e imponían administraban los tributos a lo que la población entera estaba sujeta. Nadie se libraba de eso. Es algo muy interesante porque estamos hablando del año 3001 antes de Cristo. Entonces, ya en ese entonces, valga la redundancia, se tenía un control administrativo de impuestos y sus cobros. Si nos vamos a otro lado del mundo, nos encontramos con China, otra cuna de la civilización. No yéndonos tan atrás porque su historia es tremenda, es gigantesca y muy antigua y rica de miles de historias hermosas que nos tienen muchísimas enseñanzas. Nos encontramos con las parábolas de Confucio o, ¿por qué no?, con Sun Tzu, un filósofo chino que creó, entre muchas obras, una de las más importantes, El arte de la guerra, que inspiró en 1949 a nadie menos que Mao Zedong. Si no nos vamos tan lejos, nos encontramos con los romanos. Ellos clasificaron las empresas en tres, en públicas, semiprivadas y privadas. ¿Cuáles eran las públicas? Las que gestionaba el Estado. ¿Cuáles eran las semipúblicas? Las que tenían un sindicato. Y las privadas, pues nada menos que las manejadas por los civiles. Si nos vamos un poco más adelante en el tiempo, más cerca de la actualidad, nos encontramos con Fray Luca Pacioli. Fray Luca Pacioli es el creador de la partida doble, algo extremadamente crucial que les recomiendo investigar. O, ¿por qué no?, el genio de la literatura, entre muchos otros factores, Maquiavelo. Él nos creó muchísimas obras, pero en 1531 publicó esta, El Príncipe, base de la gerencia, y que más adelante les voy a hablar de algo muy interesante sobre lo que nos presentó Maquiavelo. El término gerencia viene entonces de la raíz de gesto, que proviene del latín gestos. Es definido como actitud o movimiento del cuerpo. Es decir, que viene también de genere o genere, dependiendo de cómo lo deseen pronunciar. Este quiere decir llevar a cabo, conducir, gestionar, como les comenté anteriormente. Pero el concepto gerente se originó en 1884 y viene de gerens, que la palabra en sí quiere decir que cumple con gerere. Por otra parte, también en 1884 nos encontramos con otra forma de definición, que es de gestio onis, que viene siendo la acción de llevar a cabo algo, o como un sinónimo de gestionar o ser gestor y administrador. Esto nos lo dice Corómidas y Pascual en el 84, si mal no me equivoco. No yéndonos tan atrás, en el 79 nos encontramos con Henry Sis y Marius Verslick. Ellos nos dicen algo muy interesante sobre la gerencia, y es que la gerencia puede significar muchísimas cosas. Cada cabeza es un mundo, por lo tanto cada quien tiene su interpretación, o usando sus propias palabras. Significa cosas diferentes para personas diferentes. Y dijeron muchas cosas muy interesantes, como que si lo identificas desde la perspectiva de los profesionales, son las funciones realizadas por los empresarios, los gerentes o los supervisores. Pero si lo ves con un grupo particular que vienen siendo nada menos que los trabajadores, va a ser un sinónimo de autoridad sobre sus vidas de trabajo. Si nos vamos un poquito más adelante y pasamos del 79 al 2000, nos encontramos con Etkin. Etkin nos decía que la gerencia se refiere a tres cosas. 1.
la búsqueda de oportunidades. 2. La coordinación de capacidades. Y 3, por supuesto, la aplicación racional de los recursos, es decir, la distribución equitativa. Entonces podemos decir que existen distintos estilos gerenciales. Y aquí vamos con lo muy interesante de este aspecto. Es que existe el autocrático, el consultivo, el democrático, el participativo, el de dejar hacer, el bomberil y por supuesto el conflictivo, que me permiten decir es uno de mis favoritos y está basado en Maquiavelo. El de las autocracias se caracteriza por la toma de decisión vertical, es decir, no hay sentido de responsabilidad, simplemente cumple lo que te mandé y punto, un dictador absoluto en las empresas. Este es un efecto destructivo de todo lo que es el sistema de motivación. Por otro lado nos encontramos con el consultivo. Hace referencia a la idea de considerar las opiniones, preguntar cuando hay personalidades capacitadas, pero la idea al final es que igualito tú tomas la decisión como gerente o como aquel que lleva a cabo la gerencia. Por otro lado está el democrativo. El democrativo está más enfocado en la condición del trabajador que a la producción. Democrático, perdón. Si nos enfocamos en lo que dijo Daniel Goleman, que es un psicólogo americano, nos dice que en ciertas situaciones demandan de una toma de decisiones. Y esta toma de decisiones personales no se permiten dentro de lo democrativo, donde suele ser contraproducente. Dice que una de sus consecuencias más exasperantes pueden ser los encuentros interminables en los que se debaten ideas sin llegar a un consenso. Y al no llegar a un consenso, el único resultado visible es la programación de más encuentros. Por lo tanto, es una pérdida completa de tiempo. Aquí es donde entra otro de los casos, que es el participativo. No es lo mismo que el democrático. ¿Por qué? Porque este estilo permite o soporta la consulta, pero el gerente se reserva el derecho a la toma de decisiones finales y el control. En el estilo participativo se resuelve en grupo. En el democrático, los otros son los que eligen, mientras que en los dos casos anteriores era como que un poco más dictatorial, ni siquiera se consideraba el resto. El de dejar hacer, como el nombre lo dice, se caracteriza por un alto nivel de madurez y especialización. Tienen que ser cada uno característico en lo que hace. Este está bajo una estructura organizativa plana. Es decir, este es el estilo en donde las funciones se ejercen en conjunto, donde cada uno aporta desde su especialidad, su disciplina, o nadie es el jefe de nadie, en pocas palabras. Uno de los muy interesantes para mí es el bomberil. Realmente su nombre es muy particular, pero tiene una razón. Es el que actúa como una bomba. ¿Cómo así? Este es uno de los estilos más simpáticos y devastadores. ¿Por qué? Porque se caracteriza de la inexistencia de organización, de orden, y el término de planificación brilla por su ausencia. En pocas palabras, todo es para ayer y no importa el cómo, no importa el medio, los pequeños fueguitos que se crearon por los desastres son para combatirlos. Y eso es lo importante en el bomberil. Les gusta el caos para poder resolver. Es en el que tú dices, otros resuelvan mi desastre, yo ya hice y allá ustedes. Aunque parezca un poco contradictorio, la verdad, el gerente se siente un héroe, en pocas palabras, y orgullosamente comenta sus grandes hazañas al combatir su propio caos. Está también el último, y a mi parecer uno de los más estructurados, difíciles, pero increíbles, y es el conflictivo. El conflictivo es uno de los más grandes legados de aquel archiconocido diplomático que les mencioné. Es un funcionario público, un filósofo político, fue escritor, hizo de todo Nicolás Maquiavelo, y a muy corta edad. Es un personaje resiliente e increíble. Este consiste básicamente en la administración astuta de mecanismos de poder en las relaciones interpersonales. Como es bien sabido por todos, la lucha de poder se potencia en situaciones de conflicto, es decir, en intereses enfrentados. Entonces, ¿cómo vendría siendo?
Lejos de ser un impedimento del quehacer diario, el gerente en este estilo se siente como un pez en el agua. ¿Cómo así? Está diseñando, estableciendo estrategias, estructurando para solventar crisis que en general él mismo creó. Pero tienes que tener una visión absoluta de todos los casos, los pros y los contras. Hay un doctor americano, no, perdón, de una universidad canadiense, se llama Henry Mintzberg, que nos dice que una de las principales estrategias gira en torno al desarrollo de comunicaciones informales. Es decir, el canal de comunicación informal brinda la posibilidad de que los gerentes puedan recibir la información necesaria. Esto bajo un costo de exposición, lo cual puede ser muy riesgoso para las empresas si no lo saben hacer y le da pie a las decisiones formales. Cual supuesto líder, él sondea de manera astuta, maliciosa y perspicaz su entorno y construye a base de esto, como un artesano, las relaciones que supuestamente o en manera de apariencia amistosas, podemos decirlo así, pero que a la vez son muy calculadas. Conserva la distancia y evita cualquier compromiso personal a pesar de dar la idea de que lo lleva a cabo. Entonces, dicho todo esto, podemos darnos cuenta de que la gerencia es un algo que nos funciona no solamente en las instituciones o en las empresas o en el ámbito laboral. Las gerencias son una forma de ver la vida, es un sinónimo de estructura, de idea, de saber actuar ante cualquier conflicto que se nos presenta y de saber ver posibilidades, de mantener una armonía y un equilibrio en cualquier circunstancia y de poder obtener siempre el éxito. En cierta forma, la gerencia viene siendo la gestión de la resiliencia dentro de las actitudes o actividades humanas, considerando sus aptitudes y sus cualidades individuales y colectivas con la finalidad de poder llegar a alcanzar un resultado común. Espero que les haya gustado este video y hayan comprendido un poco de lo que quería darles a conocer. Así que muchas gracias por observar y proyecte.